le di en la espalda y después le di más, pero es que tampoco sé dónde le di. Un mes después, Montserrat era la única acusada que renunciaba a unas últimas palabras. Triana y Raquel hicieron un uso muy distinto de ese derecho. Me da mucha pena haber tenido que escuchar aquí a muchos de los testigos, no todos, pero muchos, que han venido a decir mentiras. Miren y escuchen lo que aquí se ha dicho y soy inocente. Entre medias, más de 100 pruebas y testigos, como el policía jubilado que siguió a Montserrat, héroe porque permitió detenerla pocos minutos después del crimen, controvertido porque una negación suya pudo echar al traste su testimonio. Sí. ¿Es usted ese? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? La confesión de Montserrat en comisaría, los posicionamientos telefónicos, la ubicación del bolso con el arma en el coche de Raquel y la amiga que no lo vio, el estado mental de las acusadas, el acoso a Triana, son muchos los focos que se han analizado y entre todos se coló Fermín Guerrero, el abogado de la agente de policía local que desapareció durante 20 horas y que no ha dado explicaciones públicas. Las cosas privadas hay que reservarlas. Por la intimidad, porque lo desconozcas, porque no proceda, yo creo que no procede. Es uno de los flecos que deja este juicio. También se investigará el posible falso testimonio del policía jubilado o la actuación y declaraciones de diversos policías nacionales, entre ellos los de Burgos. Es la resaca de un juicio para la historia. Queridos amigos, vais a decir que sí me he vuelto loca, pero bueno, esto es muy normal. El caso de Isabel Carrasco, que todos conocemos, se saldó con 2 asesinas y una tercera colaboradora en la persona de la policía local, Raquel Gago, que ayer precisamente entró en prisión con una condena de 14 años. Bueno, rectifico porque la autora material de los hechos es la madre, Montserrat, y la cómplice necesaria es su hija, Montserrat Triana, y luego está la Gago, que es la colaboradora, ¿vale? Dicho esto, puntualizo. Luego también quiero puntualizar otra cosa. No tengo que decirlo, pero por si acá lo voy a decir. Yo no soy criminóloga, ni me las estoy dando de criminóloga. Estoy expresando mi opinión después de haber estudiado el caso, no 3 años, no, 3 años no. De haber estudiado el caso, voy y lanzo mis opiniones y entonces me hago responsable de mis opiniones, ¿de acuerdo? El crimen de la presidenta de la Diputación de León se saldó como un crimen pasional. Pero como además la asesina es confesa, es decir, confesó que fue ella quien disparó 3 tiros prácticamente, no a bocajarro, pero casi muy cerca, que dejaron muerta prácticamente en el acto a la presidenta de la Diputación de León, el día 12 de mayo de 2014, justo en plenas elecciones al Parlamento Europeo, que le importaban al personal un lichi, por no decir 2. Ojo que los ciudadanos europeos nos hemos comido con patatas la Unión Europea, el euro, la crisis de los refugiados y lo que caiga. Pero es que encima nos piden el voto, ¿sabes? Entonces la gente pasa olímpicamente. Bueno, lógicamente la campaña se suspendió porque hubo unanimidad en criterio político de todos los políticos, ¿sabes? Como que se unen todos, que da la sensación de que es un ritual. ¿Sabes cómo te digo? O sea, es como si fuera una especie de ritual pepero, pero ya de paso engloba a toda la política nacional. Pues fíjate tú, con todo lo que sabemos sobre cómo Producciones El Sistema S.A. despacha muchísimos temas, y lo estamos viendo un día sí y otro también, pues la verdad es que sinceramente, y os invito a que veáis todo el material que existe, que vais a alucinar, el crimen de Isabel Carrasco tiene toda la pinta de un atentado. Así, con todas las letras. ¿Y qué diferencia hay? Pues hombre, el atentado es cuando se produce un asesinato contra una persona pública, una persona que representa a instituciones del Estado. Y en este caso, la señora Isabel Carrasco lo era. Y ya os digo, recalco aquí el panorama, las circunstancias políticas que rodearon el crimen, y es en plenas elecciones, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, que como digo, no nos importan a nadie absolutamente nada, ¿vale? Y vais a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces la ínclita exalcaldesa fallera fallecida recientemente con la Carrasco? Pues mira,
Mi opinión es que cuando fallece Rita Barberá el mes pasado, esta mujer estaba viviendo los peores días de su vida, diametralmente opuestos a los días de vino y rosas que vivió a partir de los 90 en su comunidad, hoy absolutamente maltrecha y saqueada por la política de su partido y de los demás, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta señora muere de un infarto y hasta la fecha no me ha dado el tufo, ni creo que a nadie, así más o menos en los entornos, de que haya ocurrido otra cosa que no sea un infarto. De manera que suscribo totalmente el comentario que os he puesto arriba en un recorte de Jorge Bestringe, que, bueno, lo voy a decir de otra manera, que los que respiraron tranquilos fueron precisamente los de su propio partido. Me refiero a cuando fallece Rita. Sin embargo, el caso de Isabel Carrasco huele desde León a Madrid, y desde donde estéis cada uno de vosotros, en el momento que os pongáis a mirar y con estas claves que os voy a dar, para que os dé el tufo total y absolutamente, a Producciones El Sistema S.A. Aquí murió un bicho. Llegaron a escribir en una pintada sobre la pasarela del río Bernesga, donde fue tiroteada Isabel Carrasco. Esto da un poco la dimensión de qué tipo de personaje y de persona estaba siendo considerada en León. Tenía muchísimo poder, llevaba también muchos años en el poder y tenía un carácter fuerte. Era una mujer muy trabajadora, estaba en todas partes y había tenido encontronazos con mucha gente. También tenía hasta 93 causas pendientes con la justicia en el momento de fallecer. De manera que, como poco, era controvertida y polémica. En toda España asistimos a una versión de los hechos prácticamente en tiempo real. Aparece la asesina, aparece el principal testigo y su esposa, aparece la hija de la asesina con la que supuestamente había quedado para entregarle el arma del crimen, y aparece la colaboradora. Es decir, prácticamente en 30 minutos, en media hora, una hora máximo, tenemos resuelto el crimen. Si no fuera por estas imágenes acompañadas de la descripción de lo que había ocurrido, es decir, de la versión oficial, todos o casi todos habíamos pensado que el crimen de Isabel Carrasco era un crimen político, un atentado. Sin embargo, como nos dieron ya la versión perfectamente cocinada a los 30 minutos del crimen, pues lo único que hicimos fue consternarnos. La versión oficial dice que Isabel Carrasco cruzaba la pasarela del río Bernesga a las 5:17 de la tarde del día 12 de mayo del 2014. Detrás de ella iba a paso más o menos ligero, pero bastante pegado a ella, una persona que resultó ser luego una mujer, pero iba disfrazada, llevaba un pañuelo en la cabeza y unas gafas de sol, un bolso y las manos metidas en los bolsillos. Pero mira tú por dónde se cruza, oh sorpresa, con un policía retirado y su mujer que van de paseo por la pasarela. Y mira por dónde, cuando se cruzan, esta señora, una vez cruzados, la asesina le dispara a Isabel. Esta cae de un lado de la pasarela. Mientras va cayendo, la asesina se acerca y le dispara 2 tiros más que son mortales. El caso es que la mujer fallece, lógicamente. Mira tú por dónde el policía retirado, o casualidad, policía retirado, sigue a la persona que acaba de disparar, que mantiene el arma y el bolso, parece ser, la sigue mientras llama a la policía. Entonces, gracias a la llamada del policía retirado, que, oh casualidad, se cruza con la asesina en el momento en que dispara, la policía la detiene. Mira tú por dónde, la asesina queda con su hija en el momento que vemos en la imagen, y ahí es donde son detenidas. Gracias a la llamada que realiza este hombre a la policía, el caso se resuelve. Bueno, pues resulta que llega el juicio y todo, absolutamente todo, se desmonta. Para empezar, este señor, el principal testigo del caso,
dice que no reconoce su propia voz cuando le plantan la llamada que él realizó, supuestamente. No se reconoce. Total, que a este hombre las defensas lo desautorizan. Su testimonio queda en el juicio falso, nulo. Entonces, si no se reconoce, ¿quién hizo esa llamada? Bueno, esa es una. 2. Raquel Gago. A Raquel Gago se le acusa de retener el arma en su coche, metida en el bolso, en los bajos del coche, cuando llega a Triana y se lo mete en el coche. Y se le acusa de no haberlo denunciado. Claro, esta señora, la Gago, lo niega en el juicio. Pero mira tú por dónde, aquí hay un testigo, que bajo mi punto de vista, es otro gol, es otro testigo falso. ¿Quién es el señor de la hora? Que le podéis ver en el juicio también. El señor de la hora es el que apuntala que efectivamente ve allí a Gago, a la que saluda, y él atestigua que llega una señora que resulta ser Montserrat Triana, la hija, con el bolso conteniendo el arma, y lo mete dentro del coche de la policía local, de Raquel Gago, ¿vale? Esto es lo que ancla a la señora Gago, a la policía local, con el arma en su coche. Lógicamente ella lo niega totalmente. O sea, ella dice que ella, con lo que flipa, es que de repente un día se encuentra con que hay un bolso con un arma dentro. Pero es que fijaos, o sea, si veis el juicio, hay una amiga suya que sube al coche ese mismo día, esa misma tarde, porque hay que tener en cuenta que a Gago se la detiene varios días más tarde, porque claro, están buscando el arma del crimen, ¿de acuerdo? Mira tú por dónde la tiene la policía, esta. O sea, a esta mujer le meten el arma dentro del coche, quien sea. Alguien ha metido el arma para inculparla, pero lo que no entendemos es ¿por qué? Yo lo entiendo como que el arma que se encuentra en el coche de Gago, que alguien mete en el coche de Gago para incriminarla, no es la misma que dispara a Isabel Carrasco, ¿vale? Ahí estaría la explicación. Vamos a ver. En el juicio queda claro, y si no lo podéis ver, que esta señora no tenía el arma del crimen en su coche. Montserrat Triana no mete el arma del crimen con el bolso en el coche de Raquel Gago cuando Raquel Gago está plantada allí como una seta. Raquel Gago está allí como podía haber estado yo. ¿Vale? Esta señora Raquel Gago, la policía local, no tiene nada que ver. Claro que conocía a Montserrat. No tenían ninguna relación sexual, ni de amistad, ni de lo otro. Cero, o sea, quedó demostrado en el juicio. O sea, aquí sí que os digo que este juicio es surrealista. Bueno, como todos, porque resultan patéticos. O sea, darse cuenta de que lo que nos han vendido no tiene nada que ver con lo que se dirime en el juicio, pero que da igual. Porque claro, como os he puesto al principio del vídeo, esta señora se autoinculpa. Por lo tanto, ¿qué más da? Vamos a cerrarlo cuanto antes y ya está. ¿Vale? Pero es que hay más. El padre de Montserrat Triana y esposo de la asesina confesa declara en el juicio, os lo he puesto antes, que un amigo suyo le llama y le dice: Pablo, a tu mujer y a tu hija las han engañado como a chinas. Bueno, pues ¿quiénes las han engañado? Pues mira tú por dónde. Es que llaman a unos policías de Burgos. Estos señores de Burgos son los que hacen la 13-14 a Triana y a su madre. Les prometen un chanchullo, un negocio, para entendernos. Que esta señora se declare culpable y que la hija sale inocente. Ese es el verdadero negocio que hacen con los policías de Burgos, que obviamente ellos en el juicio lo niegan rotundamente. Pero es que el padre de Triana y marido de la asesina confesa lo cuenta perfectamente y dice: a mis hijas les cogieron unos policías de Burgos y uno hacía de poli bueno y el otro hacía de poli malo, y bueno, pues se dedicaron a hacerles una encerrona. Las engañaron. Esto lo cuenta este señor, que luego después se desliga totalmente el caso. O sea, este señor no pinta nada en este caso, pero fijaros las cosas que dice.
Y como siempre, que no falla el desfile de abogados. El primero, el tal Cornejo, es el que empieza con las dos principales acusadas y les aconseja no declarar. Bueno, pues ellas en todo el medio, todo lo contrario. Pero fíjate qué curioso que aparece en escena el siguiente abogado, que es el que les defiende hasta el final del juicio, hasta la sentencia, que es el ínclito José Ramón García. Un abogado que, bueno, le hacen como la ola cuando pasa por los juzgados en Plaza Castilla, por ejemplo. Bueno, pues este señor es el que llevó el famoso caso Arni en los 1995, que salieron todos, o sea, allí no hubo culpables de nada. Aquello se quedó en una película de terror. Pero ya la superguinda la pone el abogado de Raquel Gago. Este señor se desaparece en uno de los últimos días del juicio y uno de los más importantes porque era la comparecencia de 10 testigos relacionados con su cliente, familiares y también amigas y policías. Bueno, pues resulta que el abogado de esta mujer desaparece y nos deja todos boquiabiertos, pero más todavía cuando aparece, por supuesto. Entonces, por favor, esto es una broma de mal gusto, porque luego ya le veis que aparece feliz y sonriente diciendo que no va a contar lo que no le da la résima gana, ¿vale? Independientemente de que el tribunal le hubiera puesto una multa. Total, que esto ha quedado para la historia. O sea, de la versión oficial esta de la inquina, la animadversión y el odio profundo por la vida imposible que le estaba haciendo pasar la Carrasco a Triana, realmente solamente quedan las propias palabras de la asesina confesa, de Montserrat González, y el comentario que hace su marido o su exmarido, que no lo sabemos porque no queda nada claro en el juicio, de que efectivamente él sabía que su mujer llevaba mucho tiempo trastornada y que le tenía mucha inquina a Isabel Carrasco. Pero me da la sensación de que es que había muchísima gente en León y provincia que no le tenía verdaderamente un amor profundo a la presidenta de la Diputación. ¿Os imagináis Antonio Ortiz saliendo de la cárcel pasado mañana disfrazado de lagarterana, yendo a hacerse una ortodoncia a cualquier clínica de la capital, escoltado por un policía? No, ¿verdad? Pues la señora Montserrat González sí, ya la veis en la foto. Así que ni el arma tenía ADN de ninguna de las tres encausadas en este caso. Si eso es así, si el tema de la inquina es solamente una base fundamental sobre la que sustentar una motivación para asesinar a la presidenta de la Diputación de León, del PP, y nos hemos encontrado hasta con un abogado buscado por la policía, o sea, cuando tenía que solventar uno de los días más importantes del juicio, y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Lo que ya chirría y sorprende estrepitosamente es que la señora Montserrat González se autoinculpe de una manera muy extraña, como habéis visto al principio del vídeo, pero queda claro, por lo tanto, y dices, pero ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué ella? No se entiende, no se entiende. ¿Alguno de vosotros tiene alguna explicación? Las dos principales encausadas sí que forman parte de un plan, pero más extenso, con más gente implicada. Es sin lugar a dudas uno de los mayores éxitos de Producciones El Sistema S.A.
del policía retirado que, oh casualidad, se cruza con la asesina en el momento en que dispara, la policía la detiene. Mira tú por dónde, la asesina queda con su hija en el momento que vemos en la imagen y ahí es donde son detenidas. Gracias a la llamada que realiza este hombre a la policía, el caso se resuelve. Bueno, pues resulta que llega el juicio y todo, absolutamente todo, se desmonta. Para empezar, este señor, el principal testigo del caso, dice que no reconoce su propia voz cuando le plantan la llamada que él realizó, supuestamente. No se reconoce. Total, que a este hombre las defensas lo desautorizan. Su testimonio queda en el juicio falso, nulo. Entonces, si no se reconoce, ¿quién hizo esa llamada? Bueno, esa es una. 2. Raquel Gago. A Raquel Gago se le acusa de retener el arma en su coche metida en el bolso, en los bajos del coche, cuando llega a Triana y se lo mete en el coche. Y se le acusa de no haberlo denunciado. Claro, esta señora, la Gago, lo niega en el juicio. Pero mira tú por dónde, aquí hay un testigo, que bajo mi punto de vista, es otro gol, es otro testigo falso. ¿Quién es el señor de la hora? Que le podéis ver en el juicio también. El señor de la hora es el que apuntala que efectivamente ve allí a Gago, a la que saluda, y él atestigua que llega una señora que resulta ser Montserrat Triana, la hija, con el bolso conteniendo el arma y lo mete dentro del coche de la policía local, de Raquel Gago, ¿vale? Esto es lo que ancla a la señora Gago, a la policía local, con el arma en su coche. Lógicamente ella lo niega totalmente. O sea, ella dice que ella, con lo que flipa, es que de repente un día se encuentra con que hay un bolso con un arma dentro. Pero es que fijaos, o sea, si veis el juicio, hay una amiga suya que sube al coche ese mismo día, esa misma tarde, porque hay que tener en cuenta que a Gago se la detiene varios días más tarde, porque claro, están buscando el arma del crimen, ¿de acuerdo? Mira tú por dónde la tiene la policía, esta. O sea, a esta mujer le meten el arma dentro del coche, quien sea. Alguien ha metido el arma para inculparla, pero lo que no entendemos es ¿por qué? Yo lo entiendo como que el arma que se encuentra en el coche de Gago, que alguien mete en el coche de Gago para incriminarla, no es la misma que dispara a Isabel Carrasco, ¿vale? Ahí estaría la explicación. Vamos a ver. En el juicio queda claro, y si no lo podéis ver, que esta señora no tenía el arma del crimen en su coche. Montserrat Triana no mete el arma del crimen con el bolso en el coche muy cerca, que dejaron muerta prácticamente en el acto a la presidenta de la Diputación de León el día 12 de mayo de 2014, justo en plenas elecciones al Parlamento Europeo, que le importaban al personal un lichi, por no decir dos. Ojo que los ciudadanos europeos nos hemos comido con patatas la Unión Europea, el euro, la crisis de los refugiados y lo que caiga. Pero es que encima nos piden el voto, ¿sabes? Entonces la gente pasa olímpicamente. Bueno, lógicamente la campaña se suspendió porque hubo unanimidad en criterio político de todos los políticos, ¿sabes? Como que se unen todos, que da la sensación de que es un ritual. ¿Sabes cómo te digo? O sea, es como si fuera una especie de ritual pepero, pero ya de paso engloba a toda la política nacional. Pues fíjate tú, con todo lo que sabemos sobre cómo Producciones El Sistema S.A. despacha muchísimos temas, y lo estamos viendo un día sí y otro también, pues la verdad es que sinceramente, y os invito a que veáis todo el material que existe, que vais a alucinar, el crimen de Isabel Carrasco tiene toda la pinta de un atentado. Así, con todas las letras. ¿Y qué diferencia hay? Pues hombre, el atentado es cuando se produce un asesinato contra una persona pública, una persona que representa a instituciones del Estado. Y en este caso, la señora Isabel Carrasco lo era. Y ya os digo,
recalco aquí el panorama, las circunstancias políticas que rodearon el crimen, y es en plenas elecciones, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, que, como digo, no nos importan a nadie absolutamente nada, ¿vale? Y vais a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces la ínclita exalcaldesa fallera fallecida recientemente con la Carrasco? Pues mira, mi opinión es que cuando fallece Rita Barberá el mes pasado, esta mujer estaba viviendo los peores días de su vida, diametralmente opuestos a los días de vino y rosas que vivió a partir de los 90 en su comunidad, hoy absolutamente maltrecha y saqueada por la política de su partido y de los demás, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta señora muere de un infarto y hasta la fecha no me ha dado el tufo, ni creo que a nadie, así más o menos en los entornos, de que haya ocurrido otra cosa que no sea un infarto. De manera que suscribo totalmente el comentario que os he puesto arriba en un recorte de Jorge Bestringe, que, bueno, lo voy a decir de otra manera, que los que respiraron tranquilos fueron precisamente los de su propio partido. Me refiero a cuando fallece Rita. Sin embargo, el caso de Isabel Carrasco huele desde León a Madrid, y desde donde estéis cada uno de vosotros, en el momento que os pongáis a mirar y con estas claves que os voy. Yo le di en la espalda y después le di más, pero es que tampoco sé dónde le di. Un mes después, Montserrat era la única acusada que renunciaba a unas últimas palabras. Triana y Raquel hicieron un uso muy distinto de ese derecho. Me da mucha pena haber tenido que escuchar aquí a muchos de los testigos, no todos, pero muchos, que han venido a decir mentiras. Miren y escuchen lo que aquí se ha dicho y soy inocente. Entre medias, más de 100 pruebas y testigos, como el policía jubilado que siguió a Montserrat, héroe porque permitió detenerla pocos minutos después del crimen, controvertido porque una negación suya pudo echar al traste su testimonio. Sí. ¿Es usted ese? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? La confesión de Montserrat en comisaría, los posicionamientos telefónicos, la ubicación del bolso con el arma en el coche de Raquel y la amiga que no lo vio, el estado mental de las acusadas, el acoso a Triana, son muchos los focos que se han analizado y entre todos se coló Fermín Guerrero, el abogado de la agente de policía local que desapareció durante 20 horas y que no ha dado explicaciones públicas. Las cosas privadas hay que reservarlas. Por la intimidad, porque lo desconozcas, porque no proceda, yo creo que no procede. Es uno de los flecos que deja este juicio. También se investigará el posible falso testimonio del policía jubilado o la actuación y declaraciones de diversos policías nacionales, entre ellos los de Burgos. Es la resaca de un juicio para la historia. Queridos amigos, vais a decir que sí me he vuelto loca, pero bueno, esto es muy normal. El caso de Isabel Carrasco, que todos conocemos, se saldó con 2 asesinas y una tercera colaboradora en la persona de la policía local, Raquel Gago, que ayer precisamente entró en prisión con una condena de 14 años. Bueno, rectifico porque la autora material de los hechos es la madre, Montserrat, y la cómplice necesaria es su hija, Montserrat Triana, y luego está la Gago, que es la colaboradora, ¿vale? Dicho esto, puntualizo. Luego también quiero puntualizar otra cosa. No tengo que decirlo, pero por si acá lo voy a decir. Yo no soy criminóloga, ni me las estoy dando de criminóloga. Estoy expresando mi opinión después de haber estudiado el caso, no 3 años, no. De haber estudiado el caso, voy y lanzo mis opiniones y entonces me hago responsable de mis opiniones, ¿de acuerdo? El crimen de la presidenta de la Diputación de León se saldó como un crimen pasional, pero como además la asesina es confesa, es decir, confesó que fue ella quien disparó 3 tiros prácticamente, no a bocajarro, pero casi a dar,
para que os dé el tufo total y absolutamente a Producciones El Sistema S.A. Aquí murió un bicho. Llegaron a escribir en una pintada sobre la pasarela del río Bernesga, donde fue tiroteada Isabel Carrasco. Esto da un poco la dimensión de qué tipo de personaje y de persona estaba siendo considerada en León. Tenía muchísimo poder, llevaba también muchos años en el poder y tenía un carácter fuerte. Era una mujer muy trabajadora, estaba en todas partes y había tenido encontronazos con mucha gente. También tenía hasta 93 causas pendientes con la justicia en el momento de fallecer. De manera que, como poco, era controvertida y polémica. En toda España asistimos a una versión de los hechos prácticamente en tiempo real. Aparece la asesina, aparece el principal testigo y su esposa, aparece la hija de la asesina con la que supuestamente había quedado para entregarle el arma del crimen, y aparece la colaboradora. Es decir, prácticamente en 30 minutos, en media hora, una hora máximo, tenemos resuelto el crimen. Si no fuera por estas imágenes acompañadas de la descripción de lo que había ocurrido, es decir, de la versión oficial, todos o casi todos habíamos pensado que el crimen de Isabel Carrasco era un crimen político, un atentado. Sin embargo, como nos dieron ya la versión perfectamente cocinada a los 30 minutos del crimen, pues lo único que hicimos fue consternarnos. La versión oficial dice que Isabel Carrasco cruzaba la pasarela del río Bernesga a las 5:17 de la tarde del día 12 de mayo del 2014. Detrás de ella iba a paso más o menos ligero, pero bastante pegado a ella, una persona que resultó ser luego una mujer, pero iba disfrazada, llevaba un pañuelo en la cabeza y unas gafas de sol, un bolso y las manos metidas en los bolsillos. Pero mira tú por dónde se cruza, oh sorpresa, con un policía retirado y su mujer que van de paseo por la pasarela. Y mira por dónde, cuando se cruzan, esta señora, una vez cruzados, la asesina le dispara a Isabel. Esta cae de un lado de la pasarela. Mientras va cayendo, la asesina se acerca y le dispara 2 tiros más que son mortales. El caso es que la mujer fallece, lógicamente. Mira tú por dónde el policía retirado, o casualidad, policía retirado, sigue a la persona que acaba de disparar, que mantiene el arma y el bolso, parece ser, la sigue mientras llama a la policía. Entonces, gracias de Raquel Gago, cuando Raquel Gago está plantada allí como una seta. Raquel Gago está allí como podía haber estado yo. ¿Vale? Esta señora Raquel Gago, la policía local, no tiene nada que ver. Claro que conocía a Montserrat. No tenían ninguna relación sexual, ni de amistad, ni de lo otro. Cero, o sea, quedó demostrado en el juicio. O sea, aquí sí que os digo que este juicio es surrealista. Bueno, como todos, porque resultan patéticos. O sea, darse cuenta de que lo que nos han vendido no tiene nada que ver con lo que se dirime en el juicio, pero que da igual. Porque claro, como os he puesto al principio del vídeo, esta señora se autoinculpa. Por lo tanto, ¿qué más da? Vamos a cerrarlo cuanto antes y ya está. ¿Vale? Pero es que hay más. El padre de Montserrat Triana y esposo de la asesina confesa, declara en el juicio, os lo he puesto antes, que un amigo suyo le llama y le dice: Pablo, a tu mujer y a tu hija las han engañado como a chinas. Bueno, pues ¿quiénes las han engañado? Pues mira tú por dónde, es que llaman a unos policías de Burgos. Estos señores de Burgos son los que hacen la 13-14 a Triana y a su madre. Les prometen un chanchullo, un negocio, para entendernos. Que esta señora se declare culpable y que la hija sale inocente. Ese es el verdadero negocio que hacen con los policías de Burgos, que obviamente ellos en el juicio lo niegan rotundamente.
Pero es que el padre de Triana y marido de la asesina confesa lo cuenta perfectamente y dice, a mis hijas les cogieron unos policías de Burgos y uno hacía de poli bueno y el otro lo hacía de poli malo y bueno, pues se dedicaron a hacerles una encerrona. Las engañaron. Esto lo cuenta este señor, que luego después se desliga totalmente el caso. O sea, este señor no pinta nada en este caso, pero fijaros las cosas que dice. Y como siempre, que no falla el desfile de abogados. El primero, el tal Cornejo, es el que empieza con las dos principales acusadas y les aconseja no declarar. Bueno, pues ellas en todo el medio, todo lo contrario. Pero fíjate qué curioso que aparece en escena el siguiente abogado, que es el que les defiende hasta el final del juicio, hasta la sentencia, que es el ínclito José Ramón García. Un abogado que, bueno, le hacen como la ola cuando pasa por los juzgados en Plaza Castilla, por ejemplo. Bueno, pues este señor es el que llevó el famoso caso Arni en los 1995, que salieron todos, o sea, allí no hubo culpables de nada. Aquello se quedó en una película de terror. Pero ya la superguinda la pone el abogado de Raquel Gago. Este señor se desaparece